Hay ocasiones en las que, por mucho que brindemos respeto, cariño y atención, algunas personas simplemente no nos valoran. Se acostumbran a nuestra compañía, subestiman nuestra relevancia y creen erróneamente que siempre estaremos a su lado, incluso si nos ignoran. En este video, vas a descubrir 10 actitudes poderosas basadas en el estoicismo que logran precisamente eso. Hacen que quienes no te valoraban sientan una pérdida, descontrol y arrepentimiento. Pero ojo, este contenido no es una guía para la venganza o la manipulación emocional, sino que se trata de cómo recuperar el control de tu vida y fortalecer tu dignidad. Vamos a la primera actitud. Actitud 10. Practica el silencio estratégico. Pocas acciones tienen tanto impacto como el silencio, sobre todo cuando se utiliza de manera consciente. Cuando alguien te trata con indiferencia, espera que reacciones, que te justifiques o que ruegues por atención. Pero cuando decides responder con silencio, algo curioso sucede. Esa persona pierde el control de la historia. El silencio en el estoicismo no es lo mismo que quedarse callado. Es tener dominio sobre uno mismo. Epicteto solía decir: es imposible que una persona aprenda lo que ya cree saber. Cuando decides no responder ante el desprecio, estás comunicando sin palabras que no estás de acuerdo con ese tipo de energía y que prefieres seguir adelante sin necesitar la aprobación de los demás. No contestes mensajes vacíos. Evita dar explicaciones sobre tu ausencia a quienes no se preocupan. No alimentes conversaciones que solo surgen cuando a la otra persona le conviene. Todo esto transmite que tu paz es más valiosa que la presencia tóxica de alguien. Y entonces, ¿qué pasa con quien te ignoraba? La inquietud comienza. La duda aparece. ¿Por qué no respondió? ¿Por qué desapareció? ¿Acaso encontró a alguien mejor? Este tipo de preguntas empieza a desgastar el ego de quien estaba acostumbrado a recibir tu tiempo, tu atención y tu cariño sin esfuerzo. El silencio se convierte en un espejo, y no todos están listos para enfrentarse a sí mismos. Pero tú estás aquí, porque el estoico entiende que el verdadero valor radica en el control interno y no en lo que piensen los demás. Al practicar el silencio estratégico, no estás creando distancia para manipular, sino para protegerte. Y en ese proceso te vuelves libre y, por lo tanto, más valioso. Actitud número 9. Deja de dar explicaciones a quienes no quieren entenderte. Una de las grandes trampas emocionales es intentar convencer a otros de nuestro valor. Dar demasiadas explicaciones, justificar cada decisión, defender cada paso que damos. Pero el estoicismo es claro. No debes malgastar tu energía con quienes ya han decidido no comprenderte. Marco Aurelio escribió: si puedes cambiar, hazlo. Si no, acepta la situación, pero no te desgastes. Cuando dejas de explicarte a quienes no te valoran, envías un mensaje directo: no necesito tu aprobación. Eso desarma. Aquellos que estaban acostumbrados a verte como alguien disponible, sumiso y tratando de agradar, comienzan a preguntarse: ¿qué ha cambiado? Lo más curioso es que esta actitud no tiene que ser agresiva, solo necesita ser firme. Si alguien te critica sin razón, no te pongas a discutir. Simplemente sonríe y sigue adelante. Si dudan de tus decisiones, no intentes convencer a nadie. Continúa tu camino con seguridad. A veces la falta de respuesta duele más que 1000 argumentos. Muchas veces, quienes no te valoran esperan que reacciones con debilidad, que te defiendas, que pidas disculpas incluso por lo que no hiciste. Pero cuando dejas de dar explicaciones, demuestras que ya no dependes de la opinión de los demás para sentirte completo, y eso puede asustar. En el fondo, la gente se da cuenta cuando estás en paz con tus decisiones, y eso les hace reflexionar. A veces, incluso se sienten rechazados, aunque no hayas dicho una sola palabra hiriente, porque el silencio de tu madurez habla más fuerte que cualquier discusión. El estoico lo entiende. No tiene sentido intentar explicar tu valor a quien ha decidido no verlo. No necesitas demostrar nada, solo vivir con integridad. ¿Y quién no te valoraba? Vas a empezar a cuestionarte y quizás sea un poco tarde. Actitud 8. Vive con un propósito y concéntrate en ti mismo. No hay nada que desconcierte más a una persona que ver a alguien a quien no valoraba prosperar sin necesitar su apoyo. Cuando decides enfocar tu atención en tus metas,
proyectos y crecimiento personal, el mensaje es claro: soy suficiente. Y eso afecta profundamente el ego de quien pensaba que dependías de su presencia o aprobación. Nuba, estoicismo. Hay un principio fundamental. Controla lo que está a tu alcance, y lo que realmente puedes manejar es tu tiempo, tu energía y tu atención. En lugar de malgastar eso tratando de complacer o justificarte, invierte en ti. Lee más, cuida tu salud, adquiere nuevas habilidades, explora nuevos lugares. Demuéstrate a ti mismo que la vida continúa y puede ser aún mejor sin quienes no te valoraron. Es en ese instante cuando la desesperación empieza a surgir del otro lado, ya que la persona se da cuenta de que no solo te estás alejando, sino que también te estás elevando mientras ella te mantenía en un segundo plano. Tú estabas aprendiendo a ponerte en primer lugar. Aquellos que no te valoraban comienzan a notar tu brillo en silencio, sin indirectas, sin dramas, sin rogar, simplemente viviendo. Y esta actitud es mucho más poderosa que cualquier discurso, porque demuestra que no estás pretendiendo que has seguido adelante, realmente lo has hecho. Además, vivir con un propósito establece una barrera natural contra relaciones tóxicas. Cuando estás alineado con tu misión, tu paz se convierte en prioridad, y cualquier persona que intente menospreciarte será dejada atrás de manera natural. El auténtico poder del estoico radica en vivir bien, incluso cuando los demás dudan o se alejan, porque sabe que la mejor respuesta al desprecio es la evolución. Y cuando comienzas a brillar por ti mismo, sin depender de nadie, aquellos que no te valoraban empiezan a querer desesperadamente volver a formar parte de tu vida. Pero quizás ahora ya sea demasiado tarde. Actitud 7. Establece límites sin sentirte culpable. Una de las decisiones más transformadoras que puedes tomar es aprender a decir que no. Decir que no a quienes te utilizan, a quienes solo aparecen cuando necesitan algo, a quienes no respetan tus sentimientos, pero esperan que sigas estando disponible. En el estoicismo, esto se conoce como autodisciplina. Es la capacidad de actuar guiado por la razón y no por la culpa o el miedo a desagradar. Muchas veces, quienes no te valoran se apoyan en tu dificultad para poner límites. Se han acostumbrado a tu presencia constante, a tu paciencia infinita, a tu corazón siempre abierto. Pero cuando comienzas a establecer líneas claras e innegociables, la realidad cambia, y para ellos se transforma de manera inquietante. Marco Aurelio decía: tienes control sobre tu mente y no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y hallarás tu fuerza. Establecer límites es precisamente eso. Concentrarte en lo que puedes manejar, tus decisiones, tu presencia, tu tiempo, y defenderlo con determinación. Cuando alguien intenta invadir tu espacio emocional con groserías, falta de respeto o indiferencia, no tienes que dar explicaciones, simplemente te alejas. Si intentan hacerte sentir culpable por priorizar tu tranquilidad, mantienes la calma. Cuando buscan tu atención sin ofrecer nada a cambio, te quedas en silencio y te marchas. Esta postura, por sí sola, provoca un impacto devastador en quienes estaban acostumbrados a manipularte emocionalmente, porque ahora sus juegos ya no funcionan. La manipulación pierde su efecto. La culpa no te detiene. Te has vuelto libre. Y eso asusta a quienes alguna vez tuvieron control sobre ti. El estoico entiende que el amor propio también implica poner un alto. Es reconocer que al cuidar tu paz, enseñas a los demás cómo deseas ser tratado. Y si no lo comprenden, tal vez estén a punto de perder el privilegio de tenerte cerca. Actitud 6. Trata con amabilidad, pero mantén tu distancia. Esta es una de las actitudes más elegantes y sorprendentes para aquellos que no te han valorado. Cuando sigues siendo educado, tranquilo y amable, pero sin permitir que se acerquen, sin abrir la puerta a la intimidad o a un acceso emocional, el mensaje es claro: he crecido y ya no tienes cabida aquí. El estoicismo nos enseña que no debemos ser reactivos ni guardar rencor. La ira y el deseo de venganza nos atan. En lugar de eso, debemos fomentar la virtud, la moderación y el autocontrol. Y nada refleja esto mejor que tratar con respeto a quien te ha menospreciado, pero manteniendo firme la distancia necesaria para cuidar tu paz. Esta actitud confunde y al mismo tiempo molesta,
porque quienes no te valoraban esperaban dos reacciones: que suplicaras por ser visto o que estallaras en dolor. Pero cuando ofreces un saludo tranquilo, un gesto breve sin resentimiento, pero también sin apego, eso desarma por completo a la otra persona. Es como decir: no guardo rencor, pero tampoco te voy a dar más acceso a mi vida. Esa sutileza es muy poderosa porque refleja madurez, demuestra que estás en paz, pero consciente de a quién le das tu energía y a quién no. Con el tiempo, esa persona se da cuenta de que ha perdido más de lo que pensaba. No solo ha perdido tu compañía, sino también el privilegio de contar con tu atención, tu cuidado y tu confianza. Y eso duele, porque la amabilidad a distancia tiene un peso que el desprecio no puede igualar. Muestra que no necesitaste convertirte en alguien amargo para avanzar. Simplemente has crecido. El que sabe, sabe. No hace falta pelear batallas emocionales. A veces, lo único que necesitas es seguir tu camino con dignidad. Aquellos que no te valoraban, al darse cuenta de esto, sentirán el impacto y tal vez por primera vez entenderán el valor que siempre has tenido. Actitud 5. Mantente imperturbable ante las críticas. Una de las mayores armas de quienes no te valoran es la crítica vacía. A menudo, las personas no saben cómo dirigirse a ti de manera directa, así que intentan socavar tu confianza, señalando errores o defectos que ni siquiera existen. Lo que no comprenden es que al adoptar la filosofía estoica, te vuelves resistente a estas críticas. Epicteto solía decir: no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. En otras palabras, cuando logras mantener la calma frente a las críticas, empiezas a darte cuenta de que el problema no radica en quien te critica, sino en cómo decides responder a esas críticas. Aquellos que no te valoran pueden intentar herirte con palabras duras o comentarios negativos, pero lo que no anticipan es que tú te mantendrás tranquilo, enfocado y sereno, sin permitir que sus palabras te afecten en lo más mínimo. Eso es precisamente lo que desconcierta y desespera a quienes solían desestabilizarte con facilidad. Al dejar de reaccionar ante las críticas, no porque te importe poco, sino porque has aprendido a ver las palabras como simples palabras. Tú retomas las riendas de la situación. Ya no hay lugar para manipulaciones emocionales, ni para intentos de hacerte sentir menos. No eres más susceptible a lo que piensen los demás, porque tu identidad se ha fortalecido en principios más firmes. La crítica pierde su efecto cuando decides que no va a influir en tu estado emocional. Cuando la persona que te ignoraba empieza a darse cuenta de que nada de lo que diga va a sacarte de tu centro, pierde el control de la situación. Y entonces comienza a preguntarse por qué no reaccionas, lo que la lleva a la desesperación. El estoico entiende que la verdadera libertad radica en manejar sus reacciones. Al volverte imperturbable, no solo te proteges de las críticas externas, sino que también te fortificas por dentro, sabiendo que tu paz depende únicamente de ti y no de las palabras de quienes no te valoran. Actitud 4. Mantén la dignidad incluso cuando estés a solas. Una de las enseñanzas más impactantes que el estoicismo nos brinda es que nuestra dignidad no depende de la compañía de los demás, sino de cómo nos tratamos a nosotros mismos en cualquier circunstancia. Cuando alguien no te valora, lo más tentador puede ser rebajarte para intentar complacer o incluso quedarte vulnerable esperando que la otra persona note tu sufrimiento. Sin embargo, el estoico nos enseña a preservar nuestra honra, incluso en las situaciones más complicadas. Cuando nadie está observando, Séneca dijo: es en la soledad donde el ser humano descubre su grandeza. Mantener la dignidad frente al desprecio es una práctica de autosuficiencia emocional. No necesitas a nadie que valide quién eres o lo que representas. Tu autovaloración proviene de tu carácter y de tu actitud, no de la aprobación externa. Cuando logras mantener tu postura de dignidad, incluso cuando nadie te está mirando, incluso en soledad, transmites un mensaje de fuerza silenciosa. Quien no te valoraba al darse cuenta de esto, empieza a preguntarse: ¿cómo es que sigue adelante? ¿Cómo es que ella se mantiene firme, incluso sin mi atención? Esa sensación de poder interno es algo que nadie puede quitarte. A veces, quienes te ignoraban o subestimaban esperaban que te derrumbaras, que necesitaras su aprobación para avanzar. Pero cuando te mantienes firme,
sin depender de la mirada de los demás, el otro comienza a sentir la pérdida. Y muchas veces, esa sensación de pérdida es lo que provoca el arrepentimiento en quienes no supieron darte el valor que merecías. Al final, te vuelves aún más fuerte, porque la verdadera fortaleza del estoico radica en su habilidad para vivir conforme a sus principios, sin importar lo que piensen o hagan los demás. Y al conservar tu dignidad, incluso en la soledad, refuerzas esa fortaleza. Quien no te aprecia se dará cuenta, quizás un poco tarde, de que no solo perdió el contacto físico, sino también la oportunidad de estar cerca de alguien realmente auténtico y fuerte. Actitud 3. No temas avanzar sin previo aviso. Muchas veces, quienes no te valoran esperan que les avises antes de romper la relación, que les expliques por qué te alejas o que les des una última oportunidad para que las cosas cambien. Pero el verdadero poder radica en la capacidad de seguir adelante sin necesidad de dar explicaciones o justificaciones a los demás. En el estoicismo, uno de los principios más importantes es aceptar que nada es permanente. Nada dura para siempre, ni siquiera las relaciones. Si alguien no te valora, esa persona, de alguna manera, ya se está distanciando emocionalmente de ti. Y tal vez solo necesites darte cuenta de esto antes de que el alejamiento se convierta en una herida más profunda. En lugar de esperar el momento ideal para alejarte, o pensar que debes dar explicaciones. La actitud estoica es bastante sencilla. Si la otra persona no te aprecia, acepta que esa relación tiene un tiempo limitado y no temas avanzar, sin necesidad de dar explicaciones, sin hacer ruido y sin mirar atrás. Eso es realmente liberador. Cuando decides romper lazos o distanciarte sin preocuparte por cómo afectará a la otra persona, demuestras una gran confianza en tu capacidad para ser feliz, incluso sin el visto bueno de esa persona. Y eso, por sí mismo, tiene un efecto psicológico en el otro. Quien no te valoraba empieza a preguntarse, ¿por qué no me pidió permiso? ¿Por qué no se explicó? Esta actitud no es un acto de venganza. Simplemente es la decisión de priorizar tu bienestar, sin tener que dar cuentas a quien nunca te valoró como merecías. El estoico entiende que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en relaciones que no aportan nada a nuestro crecimiento y paz interior. Y quien no te daba el valor que merecías, al darse cuenta de eso, siente el vacío de lo que ha perdido, y muchas veces se angustia al ver que no fuiste tú quien pidió regresar. Segunda actitud. Aprecia tus logros sin esperar que te reconozcan. Una de las trampas más grandes cuando alguien no te valora es esperar que esa persona reconozca tus éxitos y logros. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera satisfacción proviene de saber que diste lo mejor de ti, sin importar si te ven o te aplauden. Cuando logras algo significativo y decides no esperar reconocimiento, te liberas de la necesidad de que otros te validen. Esto no quiere decir que seas arrogante o indiferente, sino que tienes la claridad de que tu camino y tus logros son valiosos por sí mismos, y no porque alguien más los apruebe. Quienes no te valoran a menudo tienden a ignorarte cuando alcanzas algo importante. Ellos esperan que busques su aprobación o que te sientas menos por no contar con su apoyo. Pero cuando actúas como si tus logros ya fueran suficientes para tu propia felicidad, generas una distancia que lleva a la otra persona a preguntarse, ¿por qué no necesita mi aprobación? Lo interesante de esto es que, como estoico, no requieres aplausos. Tu valor no está ligado a lo que piensen los demás de ti. Tu tranquilidad no depende de sus reacciones. Esto genera una calma que se nota y es poderosa. Cuando las personas a tu alrededor se dan cuenta de que no las necesitas para ser feliz o exitoso, eso las hace reflexionar. Y quienes no te valoraban a menudo se encuentran en una situación incómoda, incapaces de influir en tu camino. Es una forma de empoderamiento silencioso. Al lograr algo y simplemente seguir adelante, sin esperar el reconocimiento de quienes no te aprecian, creas un espacio para que las personas realmente importantes reconozcan tu valor sin esfuerzo, sin dramatismo, solo con acciones consistentes. Actitud. Sé emocionalmente autosuficiente. Una de las actitudes más efectivas que puedes adoptar hacia quienes no te aprecian es volverte emocionalmente autosuficiente. Esto implica que no necesitas la validación, la atención
o el cariño de los demás para sentir que tu vida tiene sentido. Eres suficiente por ti mismo, y esta comprensión interna es una de las mayores fuentes de fortaleza. El estoicismo nos enseña que nuestras emociones no deben estar controladas por factores externos. Epicteto decía: la felicidad depende de nosotros, no de los demás. Cuando asimilas esta idea, comienzas a darte cuenta de que la única persona que realmente puede influir en tu estado emocional eres tú. Los demás pueden intentar desestabilizarte, pero tú tienes el poder de decidir cómo te sientes. Al volverte emocionalmente autosuficiente, creas un escudo natural contra el desprecio o la indiferencia. Aquellos que no te valoran se dan cuenta de que sus intentos de hacerte sentir inferior o de sacarte de tu camino simplemente no tienen efecto. Ya no estás a merced de tus palabras o acciones. Eres completo y suficiente tal como eres. La autosuficiencia emocional, sin embargo, no implica aislarse o cerrarse al mundo. Significa reconocer que puedes ofrecerte a ti mismo lo que necesitas: cariño, respeto, validación, sin depender de los demás. Esto genera una fuerza interior impresionante, porque comienzas a vivir según tus propios valores y estándares, y no según las expectativas o juicios ajenos. Y cuando haces esto, quienes no te valoraban empiezan a sentir que están perdiendo el control de la situación. Ya no te afecta la falta de atención. No necesitas su aprobación para sentirte bien. Esta actitud auténtica de autosuficiencia es a menudo lo que deja a quienes te ignoraban verdaderamente desesperados, ya que es una pérdida irreparable: la falta de control sobre tu bienestar. Al aplicar este principio, no solo te haces más fuerte, sino que también muestras un ejemplo impactante de cómo llevar una vida centrada en la autosuficiencia y en la autonomía emocional. Como resultado, los demás empiezan a verte como una persona firme, un referente de confianza y autoconfianza, lo cual a menudo es exactamente lo que aquellos que no te valoraban temían. Estas son las 10 actitudes que ponen a quienes no te valoran en una situación de desesperación, basadas en la sabiduría del estoicismo. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno. Mira el video que aparece en la pantalla.